Hola, hola mi gente, bueno, buenas noches. Como es de costumbre, una vez por semana nos encontramos en un espacio para profundizar y, digamos, tocar temas relacionados con política, con economía, con política social y más que todo, digamos, con afectaciones sociales que ha tenido nuestro mundo y, digamos, que el planeta en general. Esas diferentes transformaciones que hemos vivido a lo largo de mucho tiempo, con la colonización, los descubrimientos y en fin de cosas que digamos que ha estado inmerso en nuestra sociedad y humanidad. Esta noche en especial vamos a hablar de unas diferentes cuestiones sociales o una cuestión social que se genera a partir del capitalismo. Hay diferentes temas a tratar, vamos a tratar el fordismo, el toyotismo, qué pasa en América Latina con la geopolítica, también vamos a hablar y vamos a tocar temas de focalización y modelos contributivos que ya va a términos más del siglo XXI y entonces digamos que eso es lo que en general vamos a tratar. Tengo un par de invitadas esta noche que nos van a profundizar y nos van a detallar cada término, cada tema y cómo se manifiestan estas cuestiones sociales. Para eso pues vamos a ahondar y vamos a explicar en cada tema para que pues sea para mis oyentes un poco más fácil deducir qué pasó en el siglo XX, cómo llegamos hacia el siglo XXI y qué pasó en el siglo XIX en esa transición para que se mantuviera hoy un Estado o un modelo capitalista 100% funcional pues para ciertos países y porque digamos que en América Latina donde nosotros vivimos pues estamos como estamos. Así que arrancamos con lo primero. Bueno chicos, mi nombre es Juliana Camila Barragán, yo voy a explicar el fordismo, uno de los tantos temas que ya les había comentado que íbamos a tocar, y bueno, toca empezar, digamos, a explicar que hace 3 siglos se necesitó el capitalismo para consolidarse como sistema hegemónico. Se fue imponiendo gracias a la ley de oferta y demanda. El engranaje capitalista estaba en marcha, pero su despegue fue solo posible gracias a la revolución industrial que comenzó en la Inglaterra del siglo XVIII y se profundizó y expandió en el siglo XIX y siglo XX en Europa y Estados Unidos. Asistieron a un espectacular aumento de producción y todo esto gracias a Henry Ford, que fue el fundador de los ya conocidos carros de la Ford Motor Company y se dio un vuelco y dio una nueva expectativa y de una nueva forma de producción capitalista y una nueva forma de consumo. El Fordismo se dio a mediados de la década de los 70, el modelo de producción de las sociedades capitalistas. Esta lógica de sistema se apoya en altos salarios que permiten vivir la vida de consumo en masas y al mismo tiempo generan demanda de los productos. En todo caso, esto se trata de un modelo de desarrollo populista, democrático y en ese momento muy modernista. Digamos que un ejemplo muy claro puede ser la película de Charles Chaplin, Tiempos Modernos, en donde la producción era en masa y digamos que eran trabajos repetitivos, pero también hay que ver las diferentes problemáticas sociales que se vivían, las diferentes desigualdades de género, las diferentes manipulaciones, digamos que unas brechas de desigualdad bastante gigantes entre empleador y empleado. Esto hicieron que, digamos, se diera un vuelco político social demasiado gigante, pero pues digamos que este era el sistema de producción más calificado en estos tiempos. A pesar de la crisis del 29, el Fordismo vio una auténtica época de esplendor hasta la década de los 70. Básicamente hasta que se terminó el estado de bienestar. Eso fue algo sincrónico y su crecimiento fue especialmente después de la Segunda Guerra Mundial. Esto, digamos que tuvo varias herramientas como la mecanización del trabajo, la cinta de montaje y la reducción de costes en control límites.
Algunos de estos problemas se produjeron por el aumento del poder de los trabajadores no cualificados debido a considerable aumento. Digamos que requerían demasiados trabajadores, pero no estaban calificados para manejar diferentes máquinas, operaciones, y esto hacía que, digamos, el trabajo sea un poco más truncado y un poco más lento. Esta mayor probabilidad de errores por el gran tamaño de producción y por las dificultades que suponía replicarlo en otras áreas geográficas. También se dio, digamos que un plus, que fue la desmotivación de los trabajadores debido a que estos trabajos eran monótonos, las tareas eran demasiado monótonas y realización del tiempo era demasiado desigual. Habían, digamos, producciones que requerían de mucho más tiempo. Esto quiere decir que los trabajadores se reducía su calidad de vida. La línea era demasiado individual, siempre era producción en masa, repetitivo y para muchos trabajadores desmotivante. Esto quiere decir que en su familia, en su situación social, pues no tuviera una calidad, digamos, como favorable para, digamos, darle como ese empuje a seguir trabajando. Muchos pues de estos sufrieron o precarización o murieron en la pobreza porque, digamos, en este entonces pues no había otra forma de mano de trabajo que no fuera la producción en masa, o fueras un burgués que ya pues tuvieras otros mecanismos de ganancia y cómo sustentar a tu familia. Aquí hay que especificar, muy importante, que en esta época se vio una gran desigualdad hacia el género femenino. Muchas de estas, digamos que más adelante mis otras compañeras les van a explicar, pero digamos que aquí había un mecanismo de la mujer 100% doméstica, no ejercía mano de trabajo y por ende pues digamos que sufría estas consecuencias también de estas producciones en masa. Como ya les decía, este modelo llegó más o menos hasta los 70 con el estado de bienestar. El estado de bienestar se fue progresivamente desmantelando y sustituido por una ideología neoliberal. Esto quería decir que llegaba menos gasto social, desregulación y privatizaciones en muchos campos del Estado. Esto a medida de las empresas transnacionales que se consolidaron en esta época como un actor cada vez más protagonista de la vida económica y social. Ya más adelante vamos a explicar que el neoliberalismo trajo consigo otro modelo de producción importante, que es el toyotismo. Así que mi compañera Tatiana les va a explicar a qué se refiere este nuevo modelo con esta nueva ideología de Estado. Gracias. Bueno, y ahora vamos a hablar del toyotismo, el cual empezó a ganar terreno a partir de la crisis del petróleo de 1973, cuando la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, estaba en crisis. Con este se dio el aumento de la inflación, el aumento del desempleo y un bajo crecimiento económico. El modelo de producción en serie y en masa estaba en seria crisis. La crisis no era solo para la producción, sino también para el público comprador. Con a principios de la década de los 70, la industria automotriz estaba al borde del colapso. El toyotismo fue un sistema de producción aplicado en respuesta a esta crisis y su origen se dio en Toyota. Se basa en el principio de just in time, justo a tiempo y control de calidad total. Impone exigencias a la mano de obra, que significa producir solo cuando ya se está asegurada la venta. Está basado principalmente en dos grandes ejes: la innovación en la gestión laboral en los talleres y en los mecanismos de control interno de la organización. Para lograr esto se basan dos pilares básicos: el sistema de justo a tiempo y la automatización con un toque humano. ¿Hasta qué punto? Bueno, Romero en 1997 indica que el toyotismo está conformado por 7 elementos fundamentales.
los cuales son la dirección estratégica, la producción justo a tiempo, administración de la calidad total, el trabajo en equipo, la descentralización directiva, la fuerza de trabajo numérica y flexible, y trabajadores que sean funcionalmente flexibles. Este modelo realmente tiene ciertos problemas, ya que tienen efectos negativos en los trabajadores, con un empeoramiento de las condiciones laborales, con ritmos intensificados en la jornada laboral, en horarios prolongados, en sindicatos destruidos o subalternos, en un clima de presiones para tener la ilimitada disponibilidad de trabajadores a la empresa. Bueno, con esto, este modelo de producción que se adopte debe considerar otros aspectos tales como la cultura del país, así como su idiosincrasia, sobre todo tratándose de un método de acumulación flexible, como lo acabamos de mencionar, el toyotismo, que está marcado por un enfrentamiento directo con la rigidez del fordismo y que se apoya como tal en la flexibilidad de los procesos de trabajo, de los mercados de trabajo, de los productos y de los padrones de consumo. Ahora vamos a abordar el neoliberalismo en América Latina, en donde primero entendemos que el neoliberalismo se comprende en el siglo XVIII y XIX y llega a América Latina en los años 70 con el ascenso de dictaduras militares, dando a conocer unos aspectos como lo es la privatización, los tratados de libre comercio, el libre mercado y de igual manera un choque político. En Colombia se da con la aparición de los grupos armados y de igual manera abre paso a la instauración de un Estado social de derecho, en donde este se considera un sistema sociopolítico, ya que propone fortalecer servicios y garantizar derechos a los ciudadanos. Sin embargo, en la práctica no se cumple a totalidad la constitución política. Ha dejado la privatización de la salud, bajos niveles de calidad de vida, se observa un aumento en el desempleo y de servicios en los impuestos. Se puede dar a entender que en Colombia no se cumple a cabalidad todo lo que plantea en un Estado social de derecho, donde se puede observar la desigualdad, masacres, crisis económica, entre otros, donde la cuestión social en Colombia es la falta de garantía de derechos, las desigualdades económicas y sociales. Hola, bienvenidos a la última sección del podcast, donde actualizaremos temas significativos de nuestro país y hoy nos vamos a centrar en tres conceptos, que son las modalidades contributivas, la focalización y el universalismo. También vamos a retomar un poco el tema de la Constitución del 91, teniendo en cuenta que Colombia es un Estado social de derecho. Pero queremos también hablar sobre qué políticas sociales tenemos en nuestro país. En esta ocasión me va a acompañar mi compañera Laura y su servidora Alejandra Moreno. Buenas tardes para todos, para la audiencia. Como lo decía mi compañera Alejandra, es un tema de gran importancia, ya que en Colombia y creo que para todos los países de Latinoamérica se ha generado un gran debate debido al crecimiento de los niveles de pobreza. Laura, vi que estabas revisando un poco el tema de las modalidades contributivas. Yo creo que sería ideal empezar por el concepto como en general, concepto de las modalidades contributivas. Bueno, si hablamos acerca de las modalidades contributivas, estas hacen referencia a los sistemas de protección social en cuanto a salud y vejez, invalidez y muerte. En estas modalidades han sido construidas por el Estado y también se debe tener en cuenta que el Estado debe contar con los recursos necesarios para la prestación de estos servicios, que sean de manera pública y privada. Un claro ejemplo en nuestro país es el caso que estamos viviendo actualmente en el mercado de los seguros como la salud, es en la producción de las vacunas por el COVID-19. Al momento de permitir que el mercado defina la producción y la asignación de las vacunas, al no tener el acceso toda la población a estas, esto generaría un mal público, ya que todos necesitan de ellas. Claro,
vamos más con un tema de propósito de la actualidad, que bien de información. Sabemos pues cómo está la situación o cómo inició la situación con el tema de vacunación al inicio pues de este estado de emergencia a raíz de la pandemia. Aunque también recordemos que para entrar en este modelo contributivo que realizó también, pues sí o sí debemos participar en el modelo económico que tenemos pues en el país. Y pues como tal, en el país, acá en Colombia, pues tenemos entidades administradas como tal por el Estado. Y yo recuerdo también aquí el tema de Colpensiones, también la entidad del CISBEN, que pues además de tener unas características especiales para ingresar al CISBEN, pues igual la tenemos administrada por el Estado. Ahora también hablemos, digamos, un poco sobre la focalización. Claro, Alejandra, pero pues no me queda como muy claro este tema. ¿Tú podrías como profundizarnos qué es la focalización? Claro, pues nosotros ahorita, digamos, como al contexto como del concepto de focalización, tenemos la ley 715 del 2001, el artículo 94, también tenemos la ley 1177 de 2007. En el artículo 24 esta básicamente define como que es un proceso en el cual se garantiza como ese gasto social para que se asigne a los grupos de población más pobre y vulnerable. Sé que también acá en Colombia tenemos programas que se han manejado como a través de la clasificación del CISBEN. Estos, pues, además de que el CISBEN tiene como función de los subsidios del sector de salud, gracias a esa clasificación, también podemos manejar el tema de los subsidios de familias en acción, también jóvenes en acción o jóvenes rurales, en tema, digamos, de subsidios. Y también quisiera mencionarte la guía a la audiencia, digamos que se ha dicho sobre este tema de la focalización. Por ejemplo, en general, que la focalización genera como disminución en la motivación para generar como un ingreso mejor, ya sea familiar o individual. Esto como para acceder o permanecer como a estos programas de subsidio, por lo que puede ser como, no sé, como contraproducente en la lucha de la pobreza. Y además de que también genera un poco de estigma igual en las familias y en los individuos en sí, en quienes reciben estos subsidios como tal. Entonces, pues que suele no ser tan efectivo como una estrategia contra la disminución o contra la lucha de la pobreza. Pero también que se ha mencionado que es un tema un poco mejor, el tema del universalismo, como este último siendo como un puente respecto como al tema siguiente. Hablemos entonces del universalismo. Bueno, yo te puedo hablar acerca del universalismo como tal, que es el que se encarga de hacer una mayor distribución y creación de las sociedades de manera igualitaria, y así realiza la combinación del mercado y la focalización. Pues de esta manera se generan los bienes y las transferencias de los servicios que puedan beneficiar a la población en general. O sea, pues con el universalismo se van a ver todos beneficiados. ¿Cómo va a ser? A bases de rentas generales, por lo que se promueve la meta de cohesión social, pues a la que toda sociedad quisiera llegar. Sí, entiendo que este modelo presenta en el que como un papel fundamental en el que el Estado que garantice los derechos básicos. Entiendo que se generarían temas, digamos, como por vía tributaria. Esa vía tributaria se haría a través de quienes generen esos mayores ingresos. Exactamente, Alejandra. En los países europeos les comento que han combatido la pobreza con políticas de cobertura universal, y estos han tenido un gran avance en cuanto a temas de vulnerabilidad y desigualdad. Sin embargo, debemos también tener en cuenta que la recolección tributaria pues es de altos costos y demanda bastantes recursos públicos para que todos puedan acceder a estas políticas públicas y pues ser beneficiados de ellas.
Alejandra, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que actualmente contamos con políticas sociales universales en nuestro país? Bueno, estaba como un poco pensando en eso, pero la verdad es que no se me viene así como en la mente una política universal acá en Colombia. No lo veo. ¿Tú sí? Pues lamentablemente considero que no, porque pues aquí en Colombia se habla mucho acerca del universalismo, pero como tal no tenemos políticas que operen de manera universal. Sí tenemos modelos contributivos y focalizados, pero pues esto ya es diferente a que se den políticas públicas de manera universal. Entiendo. Digamos, estos temas son como muy interesantes, ya que pues de por sí lo que te mencionaba me genera como dudas o reflexiones, y yo esperaría igual que a la audiencia en general también le genere como esas reflexiones, haciendo comparación a nuestra sociedad. Por lo que yo también quisiera como compartirte tal vez, por ejemplo, la duda que tengo es si por ejemplo una persona que no accede a un programa focalizado, que no tiene esas características para decir, bueno, puedo acceder a un subsidio, pero tampoco en el momento tiene como una modalidad contributiva, no sé, por ejemplo, para acceder a la salud, ¿sí? Puede ir al CISBEN porque no está dentro de ese grupo, pero tampoco, no sé, de pronto no está trabajando o no tiene algún emprendimiento y no genera como esa modalidad contributiva, entonces al final del día no tiene acceso a ese derecho básico, ¿sí? Y yo esperaría que tanto a Laura como a la audiencia en general estos temas nos hagan reflexionar cómo estamos operando al final del día o cómo la sociedad se está pensando en esas personas que están en un estado de vulnerabilidad y reflexionar y pensar en el futuro, que de pronto podamos cambiar esas políticas o podamos implementar o pensar políticas pensando en eso, porque podemos llegar a un día que nos toque esa situación y sería hasta algo bueno, como lo mencionaba Laura con el tema del universalismo, que al final todos podamos acceder como a ese derecho, o a que todos tengamos ese derecho. Creo, Alejandra, que tienes toda la razón. O sea, yo considero que no podemos como aportar o hablar sobre un tema hasta que no lo vivimos, o sea, hasta que no tenemos en nuestra carne como esa dificultad de no acceder a un beneficio como tal o a un servicio de salud. Creo que es muy importante hablar sobre estos temas que pues nos competen a todos los ciudadanos, y pues damos un espacio para los que tengan preguntas en la audiencia, con mucho gusto se las vamos a resolver, y pues damos muchas gracias por este espacio donde hemos como hablado sobre estos temas importantes y relevantes pues para cada uno de nosotros. Muchas gracias. Esperamos que entonces en los comentarios nos dejen o algún otro tema como estos que estuvimos mencionando, u otro que quieran como hablar en una próxima oportunidad. Les agradecemos entonces, gracias por este espacio y que tengan un buen día.